Sin embargo, se empezó haciendo trasplantes de un solo pulmón. Y la razón es porque técnicamente es complicado. Técnicamente es complicado trasplantar los dos pulmones. El trasplante de pulmón es el trasplante más complejo desde el punto de vista clínico. Bienvenidos a otro capítulo de Salud de Hierro. Yo soy el doctor Rodrigo Fernández y el día de hoy nos acompaña el doctor Gildardo Cortés, especialista en cirugía torácica, y nos va a platicar sobre un hito que tuvimos histórico en todo el occidente del país, que fue el primer trasplante bipulmonar que se hizo en el occidente y en el estado de Jalisco. Gracias por acompañarnos, doctor. Muy buenos días, Rodrigo. Estoy encantado de estar aquí. Efectivamente, como tú nos dices, esto fue un hito gracias al trabajo del Hospital Puerta de Hierro. Como bien comentas, es algo histórico, ¿no? Y histórico a nivel nacional. Aunque es un procedimiento que se ha hecho en el norte del país, pues realmente son pocos. Estamos hablando de menos de 10 en la historia del país, ¿no? Entonces, realmente es algo que puede cambiar mucho la calidad de vida de muchos pacientes y que pues es un nivel de medicina que nos enorgullece ya poder estar haciendo, ¿no? Así es. Te doy las cifras exactas del trasplante pulmonar en México. El trasplante pulmonar empezó en el año 1987 en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Se hizo un caso de un trasplante unipulmonar que tuvo un resultado aparentemente exitoso. Sin embargo, según las reglas del trasplante actuales, ese trasplante es un tanto diferente. Okay. Y de ahí a la fecha, en toda la historia del país se juntan 29 casos. El centro que más casos había realizado está en Monterrey y ellos también tuvieron una historia de ciertos casos complejos al principio y complicados, y la historia para ellos empezó a pintar diferente a partir del 2019. Nosotros empezamos con un éxito, que fue el trasplante del que vamos a platicar, y nos sumamos a esta lista con un muy buen comienzo. Y creo que tocas un tema muy interesante, Doc, el tema de un trasplante uni o bipulmonar, ¿no? Y lo platicamos ahorita antes de iniciar justamente. ¿Qué es un trasplante pulmonar y se tienen que trasplantar a fuerzas ambos pulmones, solo un pulmón, una parte de un pulmón, o qué es hacia dónde se está llevando hoy en día? Okay. ¿No? Bueno, pues déjame empezar recordando que estamos en este mundo con dos pulmones, y eso es fundamental de entender. Si tenemos dos pulmones es por una razón, y es por la necesidad de ambos para tener un buen funcionamiento respiratorio. Y pues eso la misma ciencia nos ha encargado de recordarlo en los últimos años. Sin embargo, se empezó haciendo trasplantes de un solo pulmón. Y la razón es porque técnicamente es complicado. Técnicamente es complicado trasplantar los dos pulmones. El trasplante de pulmón es el trasplante más complejo desde el punto de vista clínico. No es tan demandante desde el punto de vista quirúrgico, es decir, no se requiere una habilidad muy importante, pero clínicamente hablando requiere mucha coordinación. Y creo que me salté un tema un poquito como el preludio, ¿no? ¿Qué pacientes requieren un trasplante pulmonar? ¿Qué enfermedades requieren un trasplante pulmonar? Bueno, pues déjame decirte que hay muchas enfermedades que requieren un trasplante. Primeramente, hay una transición. Se empezó a hacer mucho trasplante pulmonar por fibrosis pulmonar idiopática, que es básicamente en términos que el pulmón se te convierte en cicatriz, se te pone duro, como una piedra, flexible, elástico, ¿no? Y se convierte prácticamente en una piedra. Y en los últimos años se está viendo un incremento de trasplante por enfisema. Sabemos que hay mucho consumo de tabaco, actualmente va en disminución,
pero estamos viendo la consecuencia de varias décadas de consumo de tabaco en el mundo. Y entonces todos estos pulmones que tienen enfisema, que es un pulmón que al revés se vuelve con poca materia y como si se deshilachara. Entonces estos pacientes se están convirtiendo en la causa número 1. Entonces tenemos enfisema, tenemos fibrosis pulmonar, tenemos algo que es muy común en niños, que es la fibrosis quística. Claro. Fibrosis quística es una enfermedad genética en la que tenemos una mutación que provoca que todo el moco que se produce en el cuerpo no se pueda mover. Y debido a ello, el pulmón, que es una máquina que produce mucho moco bueno, por así decirlo, para mantenerse húmedo y limpio. Mantenerse húmedo y sacar bacterias. Exactamente. Ese moco termina llenando el pulmón de secreción y un pulmón lleno de secreciones pues se infecta y se va destruyendo. Esa sería la tercera causa más común. En cuarto lugar tenemos la hipertensión pulmonar, que es los vasos sanguíneos que llegan al pulmón, forman parte de lo que le conocemos como circulación del lado derecho, que es la sangre que va del corazón hacia el pulmón y regresa. Estos vasos sanguíneos también se les puede subir la presión. Y si se les sube la presión por determinadas causas, hay por lo menos unas 30 causas que podemos enunciar, el pulmón ya no funciona. Y el tratamiento de esto es trasplante. Y finalmente, ya para no confundir mucho a nuestro auditorio, tenemos lo que se conoce como misceláneos, que son aproximadamente otras 20 causas de enfermedad pulmonar que dañan el pulmón y que disminuye la función del mismo a largo plazo. Oye, Doc, ¿y cómo es que podemos saber si un órgano es compatible para el paciente? Ok, esa es una pregunta importante, muy importante en trasplante pulmonar, porque el pulmón, si recordamos los órganos del cuerpo, el pulmón de los que se trasplantan, hay solo 2 órganos que están conectados con el medio ambiente. Es decir, tienen una parte intracorpórea y tienen una parte que recibe todo el día algún estímulo o algún intercambio con el medio ambiente, y ese es el pulmón y el intestino. Curiosamente, estos 2 órganos son los órganos que tienen 2 fenómenos muy importantes. Son los órganos que más se rechazan y que más se infectan, porque están en contacto con bacterias y con cada respiración, ahí lo decía alguno de mis maestros, es una oportunidad para que entre un alergeno o un antígeno nuevo al pulmón y que se rechace. Entonces eso es un reto. Entonces lo que nosotros hacemos para saber si un órgano, en el caso del pulmón, es compatible, pues hablamos de varios tipos de compatibilidad. Hay una compatibilidad, el pulmón, a diferencia del riñón, que el riñón, bueno, pues básicamente vemos que inmunológicamente, ¿no?, sea compatible, y eso también pasa en pulmón. Pero el pulmón le tenemos que agregar la dimensión que sea anatómicamente compatible. Básicamente que quepa. Que quepa, o que no esté muy chiquito. Claro. ¿Por qué? Porque el pulmón, cuando anatómicamente no es compatible con el receptor, da muchos problemas, y problemas que incluso pueden llevar a que el órgano no funcione, o que, peor aún, que se pierda. Y no queremos decirlo, pero sí a la muerte de los pacientes que lo reciben. Entonces hay que estar muy pendiente en el caso de pulmón de 2 cosas. La primera es que inmunológicamente sea compatible, y eso, ¿cómo lo sabemos hoy en día? Sí somos más minuciosos en evaluarlo, y es básicamente pruebas de antígenos, anticuerpos de un sistema que conocemos que se llama antígeno leucocitario humano, que eso es muy común a los órganos, y además agregamos otra serie de pruebas para ver que haya compatibilidad inmunológica, o sea, que no se rechacen por ser celularmente. ¿Okay? Y aparte hacemos toda una serie de mediciones en el pulmón donante para ver que anatómicamente esté de buen tamaño y que entre, lo cual es un reto también. Claro. Muy bien, y ya que tenemos
a un paciente que está esperando poder recibir un órgano y una persona que va a donar justamente estos órganos, y ya vimos que son compatibles y ya vimos que sí pueden caber dentro de la cavidad torácica del otro paciente, ¿cuánto tiempo dura un órgano después de procurarlo? O sea, vamos, procuramos el órgano y ¿cuánto tiempo tenemos para poderlo implantar? Ok, mira, este tipo de preguntas es muy apasionante porque justamente me la estás preguntando en el punto en el que el mundo esto está cambiando. O sea, tú me hubieras hecho esta pregunta hace 6 meses, la respuesta hubiera sido diferente, ¿no? Pero la realidad es de que ahorita manejamos 6 horas. Okay. 6 horas porque la técnica de preservación estándar de todos los trasplantes es sacar el órgano, ponerlo en una solución especial, que dicho sea de paso, la solución para los pulmones es diferente que la de los otros órganos. Cuesta trabajo conseguirla, pero aquí la conseguimos. Y meterlo en una hielera. Es decir, de entrada, ese órgano va a estar entre 0 y 4 grados centígrados. Ese es el término estándar de preservación. Y eso lleva ocurriendo desde el primer trasplante exitoso por Alexis Carrel en los años 60. Así se ha hecho. Claro. Lo sorprendente es que en el último año se han dado cuenta que mantener el órgano no tan frío, entre 4 y 10 grados centígrados, hace que estos órganos aguanten más tiempo, es decir, no 6 horas. Podemos aguantar el órgano hasta 24. Wow. Y hay estudios que hasta 3 días. Entonces, no te extrañe que en la próxima década ya tengamos la posibilidad de trasplantar órganos con mayor tiempo, claro, en espera, y eso lleva a que el trasplante de pulmón no sea un trasplante que hagamos corriendo, por así decirlo, que estemos con el pendiente del transporte, de que ya se nos van a pasar las 6 horas, o incluso que el equipo esté muy cansado en la madrugada. Podemos agendarlo para hacerlo en el transcurso del día. Esto ya viene durísimo, seguro va a ser un éxito, pero hoy día, 6 horas, faltan 2, 3 años de estudio y puede cambiar esto. Ya platicamos del tiempo, de una vez de que lo procuramos al trasplante. Pero ¿cómo nos enteramos de que va a haber una procuración? ¿Cómo es que nos enteramos que hay unos pulmones disponibles para poder trasplantar? Ok, bueno, en México también esto ha cambiado para bien. Se maneja un sistema nacional de trasplantes, un sistema nacional de donación, y básicamente es tratar de organizarnos cuando haya un donante. Los donantes cadavéricos son un recurso muy importante. Estamos muy agradecidos con todas las familias que toman esta decisión y todas las personas que a final de la vida deciden donar órganos. Cuando esto sucede, bueno, pues se nos hace saber a través de este sistema que tiene su versión en cada estado de la República. Entonces aquí en el estado de Jalisco, pues hay un centro estatal de trasplantes del estado de Jalisco. Y él, a través de un coordinador, se comunica con el coordinador de trasplantes de nuestro hospital. Eso puede pasar a cualquier hora. ¿Quiénes son los pacientes que donan? Son los pacientes que tienen una muerte encefálica, ¿no? Y que están generalmente en unidad de cuidados intensivos. Una vez que se da esa noticia al equipo, al coordinador, el coordinador tiene acceso a una lista de espera nacional. Entonces eso es muy importante, que la asignación de órganos es una asignación de órganos científica. O sea, buscamos darle los órganos a los pacientes que más lo necesitan. Claro. Y nos basamos en criterios pues, de qué paciente está más grave, criterios geográficos, qué paciente está más cerca, ¿no? A quién le va a funcionar mejor este órgano. Entonces, en esa medida, cuando un coordinador hospitalario recibe una llamada de parte del Centro Estatal de Trasplantes, es porque han visto que sus receptores son los que se van a beneficiar de recibir ese órgano. Una vez que recibe esa noticia, este coordinador nos lo informa a nosotros, que somos el grupo de trasplante. Y en una forma también muy interesante, que es una forma participativa de todos los miembros con experiencia, evalúan el órgano que se está ofertando.
Tenemos que ver todos estos criterios que tú ya me comentabas de compatibilidad inmunológica, compatibilidad anatómica, el tamaño, y que la función del órgano sea la adecuada para nuestro paciente. Ya que evaluamos esto, es una evaluación extensa. Incluso hay veces que tenemos que trasladarnos al sitio donde está el donante y hacerle estudios ahí nosotros como cirujanos. ¿Qué estudios les hacemos? Les hacemos broncoscopía, le tomamos más muestras de sangre para ver que ese pulmón va a funcionar perfectamente bien. Y en ese momento, también en una forma pues, de consenso de todo el grupo de trasplantes, se decide si se acepta ese órgano para nuestro receptor. Es decir, es un proceso muy minucioso, muy cuidadoso, y la historia y la ciencia nos ha enseñado que en esta decisión puede estar el secreto de que le vaya bien o mal a nuestro paciente. Elegir un buen órgano, pero eso no significa que que no sea adecuado, no significa que es adecuado para todos. A lo mejor nada más no es adecuado para este, pero puede ser adecuado para otro caso. Y de eso se trata el elegir a los potenciales donantes de órganos. Por supuesto. Muy bien, doctor. Digo, ya para poder ir, pues sí, complementando un poquito más, ¿cómo fue su experiencia teniendo el trasplante con nosotros en Hospitales Puerta de Hierro? Y tendrá algunas palabras justamente tanto para el donador como para el receptor y todo el equipo quirúrgico y todo el equipo médico que intervino en este gran hito. Y déjame decirte que antes de este trasplante exitoso rechazamos 3. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el ofrecer el trasplante al primer candidato que tienes te puede llevar a darle una cirugía a un paciente que no la va a tolerar. Básicamente eso es lo que cuidábamos, que el paciente que lo fuera a recibir tolerara una cirugía de este tipo. Y tuvimos que descartar 3 candidatos previamente. Entonces, finalmente, ¿qué más debe de pasar durante todo este tiempo? Bueno, pues hacer simulaciones, es decir, la logística se tiene que entrenar. Es decir, ¿qué pasa si ya tenemos un potencial donante y tiene que estar una serie de casos, ¿no? ¿Qué vamos a tener a la mano? ¿Qué hay que ir a traer? ¿Quién va a acudir al llamado? ¿Qué personas van a estar en la sala? Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, mucha planeación estratégica, mucha logística por anticipado. Asesoría internacional la tuvimos de diversos médicos, principalmente de Houston, donde ellos están haciendo trasplantes constantemente y nos acompañaban en esta toma de decisiones. Finalmente ocurre el suceso el 19 de noviembre y pues todo fluyó, ¿no? Todo fluyó, pero no por alguna situación mágica, sino porque había una planeación muy precisa de todo lo que iba a pasar. La mayoría de esos 3 años, la mayoría de las cosas ya estaban escritas, ya todo mundo estaba mentalizado a qué iba a pasar, ya todo mundo había hecho toda su chamba con el potencial receptor en la forma que lo habíamos pedido. Entonces fluyó, la verdad es de que fluyó, fue un momento muy emotivo, toda la gente muy emocionada. El receptor obviamente es un súper paciente que él mismo y la familia nos motivaron a creer que esto era posible. Y entonces, pues, un donante también increíble, excepcional, casi ideal para nuestro receptor. Y bueno, pues todo fue fluyendo adecuadamente, sin contratiempos. La cirugía en un tiempo estándar dentro de los primeros trasplantes, ¿sí? De los primeros trasplantes. La evolución también no fue la evolución que le llamamos perfecta, pero es una evolución para la cual estábamos preparados. Es decir, el trasplante pulmonar generalmente puede tener 2 o 3 problemas en el posoperatorio que nosotros estábamos ya bien preparados para resolverlos. Claro. Se resolvieron adecuadamente y el resultado fue que nuestro paciente salió muy bien hasta la fecha. Ayer apenas platiqué con él, está increíble. Creo que como comienzo, como el primer caso, no pudo haber sido mejor. La infraestructura del hospital es increíble, la gente que trabaja en el hospital, híjole, la verdad mis respetos. Ya habíamos trabajado en otras situaciones como pandemia, casos muy complejos que hemos hecho de cirugía torácica en el hospital, que han sido también hito
a nivel nacional en muchos aspectos. Y bueno, pues ahora se pusieron la misma camiseta y dijeron, vamos con este que es todavía más grande, y dieron lo mejor de sí. El paciente es testigo de ello, él lo dice cada vez que hablas con él, que el Hospital Puerta de Hierro pues le entregó lo mejor, ¿no? Entonces, nos motiva a seguir haciéndolo, nos motiva a perfeccionarnos, nos motiva a seguir creciendo con el hospital y hacer más casos. Perfectísimo, doctor. Muy bien, digo, ya para poder terminar, ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, pues yo trabajo aquí en el Hospital Puerta de Hierro. Estoy en el consultorio número 13 de la Torre Elite. Para mayor referencia, es donde está la cafetería, es el piso de la cafetería, y me encuentro justamente enfrente de las oficinas del condominio Puerta de Hierro. Perfectísimo, doctor. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. De igual forma, muchísimas gracias a todos los que sintonizaron el episodio. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y recuerden que para tener una salud de hierro hay que estar informados. Muchas gracias.